Buenos días, vamos a hacer la sombra del cilindro acostado. Entonces voy a hacer, digamos, dos cilindros, uno por acá y uno con otra inclinación un poquito diferente, y voy a sacar la perpendicular a ese eje. Digamos que estos dos ejes son ejes X, con alguna variación. Entonces, porque no tiene que estar perfecto, no vamos a tener un ángulo de Z que nos afecte, por lo tanto no tiene que estar exactamente en 120 grados con Z, pero sí tiene que tener 90 grados con respecto al eje que va a tener la elipse. Entonces vean, es muy fácil hacer los 90 grados porque solo cogemos la esquina de un papel, lo puse rojo para que lo vean bien, y aquí hacen el eje. Este es el eje de la elipse. Entonces ahora vamos a medir, aquí tengo un poquito más de campo, entonces voy a medir una elipse más grande. Voy a decir que va a ser esta y la pongo aquí y me callo un poquito para un poquito de silencio para hacer la elipse. Ok, en este caso, bueno, creo que también me va a caber ese tamaño, no es excesivo. Y voy a hacer la elipse. Las elipses serían las tapas de los cilindros, pero ellas son diferentes. Vean, esta tiene otra inclinación que esta porque simple y sencillamente el cilindro viene en otra dirección. Entonces aquí ahora yo lo hago paralelo al eje del cilindro, y aquí también lo hago paralelo. Lo más paralelo que pueda, y acá atrás otra vez busco la perpendicularidad. Entonces pongo el papel así en el eje, ¿verdad? Y pongo un punto y otro punto en el eje. De esa manera, cuando yo haga la línea, la hago un poquito más larga, la alargo un poco y ya me va a servir para esta. Voy a hacer lo mismo aquí. Se la tengo que hacer antes porque se me termina el papel. Pongo un punto y otro punto. Esto es muy importante y es bueno que ustedes aprendan a hacerlo. Y aquí hago la línea. De esa manera esa línea les va a quedar completamente perpendicular si la miden con el papel. Y ahora puedo utilizar el papel para buscar, vean, la medida para la elipse. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Y aquí tengo una y aquí tengo la otra. Si ustedes ven, aquí hay una variación con respecto a las líneas paralelas que traía. No, esta parece que es una dimensión más pequeñita que traía. Sí, esta es diferente. Aquí la tenía, era otra medida, perdón, es que tenía dos medidas ahí. Entonces sí estaba bien como lo había hecho, paralelo. Voy a revisar cuál fue que usé. Es que usaba esto de mascarilla. Aquí sí usé esta más grande. No, igual usé la pequeña. Entonces vamos a hacerla de nuevo. Aquí está la pequeña. Ahí está. Tengo que, ok, aquí sí. Y aquí. Ok, hacemos la elipse. Aquí hay que tener muy clarito cuáles son las que estamos haciendo, las medidas, y a veces cogemos medidas que son muy parecidas y nos confundimos. Entonces hay que hacer una revisión ahí. Estos serían los cilindros.
Y ahora, ¿cómo es la sombra de esos cilindros? Entonces necesitamos saber cuál es el piso, cuál es la arista que está pegando en el suelo. Y no necesariamente son esas dos que nosotros vemos. Si cogemos la vertical, y la vertical la tenemos que hacer paralela a ese borde, vean, aquí voy a hacer la vertical. Viendo ese borde, entonces voy a tener este punto arriba y este punto abajo. Voy a hacer lo mismo aquí. Uno arriba y uno abajo, voy a hacer lo mismo acá. En este caso pongo el papel así para hacer la vertical más cerquita del borde, aquí del borde del papel que tengo, y ahí está mi vertical, y aquí tengo la otra vertical. Entonces quiere decir que este punto está en el suelo, y a partir de ese punto es que yo hago una línea que esté en el suelo, y a partir del punto que está arriba hago la línea que está muy arriba. Entonces esta es la que está arriba y esta es la que está abajo. Entonces vamos a sacar la sombra de este plato. Para eso voy a hacer aquí digamos una proyección del rayo luminoso. La estoy haciendo con una pequeña inclinación, vean. Este es el punto que está en el suelo y este es el que está arriba. Entonces de aquí para acá voy a hacer, este es el punto A, y esta es la proyección de A, o sea A', y esta es la sombra de A. En este caso no vamos a hacer una elipse horizontal porque este plato está vertical. Entonces, si yo tengo aquí que esta es la arista A', entonces ahí es donde se va a hacer la elipse, con esa dirección. Exactamente de este punto a este, ahí. Y lo demás va a ser tangencial a esa curvatura que tenemos acá. Entonces tangencial vamos a tener paralela a toda esta línea. Entonces la sombra de ese cilindro es este pedacito. Ahora eso está un poco escondido, entonces vamos a hacer otra que no está tan escondido para que la vean mejor, la puedan apreciar. Voy a hacer aquí la proyección de la luz en el suelo y aquí voy a hacer la luz. Entonces aquí teníamos el punto B, aquí tenemos B' y aquí está la sombra de B. La elipse viene de B' a B, de este punto a este punto. Voy a hacerla, cállame un toque, voy a dejar de hablar un momento. Y después tengo que hacerlo paralelo. Toda esta línea, aquí la sombra va a ser paralela a esa línea. Entonces, una forma de hacerlo bien es también medir cuánto mide esa línea. Vean toda esta línea de aquí para acá. Y yo la pongo aquí. De aquí para acá, eso es más sencillo. Entonces, ya yo tengo el punto. Es lo mismo aquí repetido, la proyección de la luz, y en este caso, el rayo luminoso. Pero eso no hay que hacerlo porque no hace falta. Aquí lo que habría que hacer es medir esta línea como la medimos, que era toda esta, todo el lomo, digamos, del cilindro, y ahora hacer una elipse acá de punto a punto. Y la tangente, pero después de la tangente da la vueltita y llega acá, al piso, ¿verdad? Esa es una parte que llega al piso. Entonces, la sombra, vean que este es el plato vertical, que está pasando por ese punto ahí y da la vuelta acá. Este es un platito vertical, da la vuelta aquí. Entonces yo voy a hacer la sombra vertical acá, bueno, la textura más bien aquí para que ustedes la puedan ver. Pongo el dedo sin pasarme del cilindro, ¿verdad? El cilindro es el que es real ahí, la sombra está acostada y es un cambio lumínico que hay ahí en el suelo, ¿verdad? No es algo concreto, no se puede coger. Entonces voy a delinear eso, voy a cambiar aquí, voy a pasar los de reciclaje para abajo para delinear mejor.
es mejor no hablar. Ahí tengo ese cilindro, voy a hacer el otro. Y ahora voy a delinear la sombra. Ahí da la vueltita para este lado. El pedazo que está aquí no se ve, obviamente no se ve. Y si ustedes quieren saber qué parte es la sombra propia, entonces tenemos que, esta es el ángulo, digamos, de X. El ángulo de Z es el que me definiría a mí la pancita, o sea, el centro, donde me define qué está iluminado y qué está en sombra. Entonces ahí sí necesitaríamos sacar este ángulo entre, vean, aquí tengo X y aquí tengo Z. Este sería Z. Si alargo Z de este lado, ahí me va a dar la sombra. O sea que este pedacito iría en sombra. Y acá yo tengo que esta es X, entonces 120 grados con X, aquí vean, aquí está X y aquí está Z, son 120 grados. Entonces donde esos 120 grados corten la elipse, entonces ahí también tendría, perdón, eso sería del otro lado, discúlpenme, esto, pero del otro lado. Entonces obviamente no vemos la sombra propia. Aquí no, aquí todo está iluminado y la sombra propia está ahí del lado allá, del lado atrás, por dicha no lo pinté. Bueno, esto sería la sombra para cilindros acostados. Puedo hacer unos cilindros acostados en el otro sentido, pero viene a ser lo mismo. Si yo hago, si quieren hacerlo, digamos, más facilito, entonces siempre la Z, digamos la Z en este caso. Recuerden que la X va para allá, pero aquí yo tengo la Z. Entonces voy a coger perpendicular a Z, perpendicular, no 120 grados, ¿verdad? Simplemente perpendicular. Aquí tengo un punto y voy a poner el otro punto ahí. Y me garantizo que eso va a ser el eje de la elipse. Hago lo mismo allá atrás. Pongo el punto y pongo otro punto acá. No importa qué distancia, ahí no hace falta, ahí no tenemos que medir la distancia porque ahí lo que nos interesa es solo el ángulo, ¿verdad? La distancia la medimos, voy a hacer la nueva aquí. Voy a hacer este de aquí a aquí. La voy a poner ahí. La voy a poner allá atrás. Porque en isométrico no varían, las elipses tienen que ser del mismo ancho, del mismo tamaño. Perdón, aquí hay varios puntos, entonces quiero saber cuál de los dos es. Es el de más afuerita, ¿ven? Entonces hacemos la elipse, nos callamos un poquito. Y hacemos las líneas paralelas al eje, también van paralelas al eje. Y hacemos una sombra a ver cuál no tenemos. Ahora tenemos hacia atrás, tenemos aquí hacia adelante. Podemos hacer aquí esta. Pero si la hacemos de este lado, entonces nos va a chocar con el borde, ¿verdad? Y se nos va a salir un poquito. Entonces la podemos echar un poquito para adelante. Un poco para adelante, no demasiado. Entonces para eso necesitamos sacar la vertical en ambas caras de esos platos, ¿verdad? Aquí. Para saber dónde está el punto de arriba y el punto de abajo. Arriba y abajo. Y sacamos la paralela.
y la paralela ahí arriba también. Y como les dije, vamos a echar un poquito la sombra para adelante. Entonces el que me da la dirección de la sombra en este caso es la proyección de la luz. Esta sería la luz, el que viene de arriba. Aquí tengo el punto C y aquí tengo C', ¿verdad? En el suelo. Y aquí tengo la sombra de C. Entonces el plato, vean que da la vuelta, aquí da la vuelta de C' a C. Entonces aquí también va a dar la vuelta. Si este es gordito, este no tiene que ser ni gordito ni flaquito, porque la relación, no hay relación como en el otro caso, que tenía que ser idéntico en los cilindros verticales. En este, la elipse puede ser diferente. Pero sí está definida por este punto y por este otro. Ahora de C yo tengo que ir a D. Y aquí está D'. Esta línea sí es muy importante porque esta línea es una línea horizontal y la sombra va a ser también una línea horizontal. Entonces acá vamos a sacar una línea paralela a esa que sacamos ahí y la voy a medir. Aquí voy a poner D y aquí voy a poner C. Entonces aquí yo tengo C y aquí tengo D. Y ahora sí, de D acá a D. Y tengo que volver a hacer la elipse ahí. Es una elipse que va de D a la sombra de D, igual que aquí de C a la sombra de C. Y en ese caso, esta sería la sombra para este cilindro acostado. Ahora, si queremos saber dónde va la sombra arrojada, como esta era Z, entonces X va a estar aquí en 120 grados y lo saco desde ese mismo punto, desde el centro, y entonces me va a dar, acá me va a dar esta línea, que quedó encima de la otra, pero por pura casualidad. Voy a coger el borde aquí, el borde vertical, para guiarme con las verticales. Como les dije, esto no lo vamos a oscurecer mucho para ver la estructura, para que siempre se vea la estructura, de dónde salió. Si quiere puede poner el dedo acá. Aquí, donde esto, vean, donde esto da la vueltita, vendría, no llega hasta el puro punto, sino que va una línea paralela también. Ahí no da la vuelta, sino que tenemos que mantener el paralelismo del lomo, igual que aquí. No da la vuelta, sino que sigue con la línea tangencial. Voy a delinearlo. Recuerden aquí hacerle de esta forma y no de esta. Y acá. Vean que el cilindro tiene dos tapas y el cuerpo es completamente recto. Entonces por eso aquí tenemos dos arcos y lo demás es recto. Y aquí tendríamos la sombra. Vean que esta tapa se ve de este lado, entonces la tapa de allá no la estamos viendo. Por eso hay que pintar desde atrás. Esta línea que yo hice aquí la tenemos que hacer desde atrás. Ese pilot está bastante gastado, no está pintando prácticamente nada. Pero aquí tengo uno muy oscuro. Sí, es
son bastantes oscuros. Este es el 70. Vamos a ver cómo pinta ese 70. Ok, pero es que aquí hay otra cosa importante. Vean que tenemos la sombra de esta tapa, la tenemos aquí adelante. Entonces quiere decir que esa tapa también está en sombra. Entonces no la voy a pintar tan oscura como esta, pero sí la voy a pintar en sombra. Toda esa tapa, cuando tienen algo así que pintar, mejor lo hacen con un Pilot más clarito. Esto me dice que toda esta tapa está en sombra. La tapa de atrás, esa no estaría en sombra, pero esta sí. Y básicamente eso sería. Muchas gracias, chicos.